Hola queridos amigos, venimos con otro capítulo más de esta serie de Bet Din y esta vez vamos a hablar de un tema muy esencial, un tema muy importante. ¿Qué se requiere, qué evidencia se requiere para poder obligar a una persona a pagar? ¿Cuáles son las pruebas que una persona tiene que tener para que la persona se esté obligado a pagar? Nosotros sabemos que nuestra Torah Kedoshá dice, Al Pishna y Medim Yakum Dabar. Tienen que venir dos testigos que te digan, Reubén le pidió prestado a Shimón, o dos testigos que vean cómo le robó. Con esos dos testigos yo claramente puedo ir con Reubén y obligarlo a pagar. Pero es muy difícil, y especialmente en nuestros tiempos, que dos personas vean lo que pasó. No siempre tenemos este requisito, no siempre tenemos esta facilidad de poder llegar a dos testigos que vieron el caso. Normalmente no hay dos testigos. Entonces, ¿cuál es el parámetro que con eso nosotros en el Bet Din podemos obligar a una persona a pagar? Nosotros sabemos, hay un klal, hay una regla que tenemos en nuestro Talmud. Amotzi mejaveró alaba reaya. Una persona que quiere obligar a su compañero a tomar un dinero, a sacarle un dinero, alaba reaya. Tiene que traer pruebas. Con las pruebas me remito. Si tú me traes pruebas, te firmé algún documento, dos testigos vieron, ahí sí, pero normalmente que no haya dos testigos o no hay una firma de por medio, es difícil poder sacar el dinero. Y en eso nos vamos a enfatizar hoy en este capítulo, cuáles estos requisitos que se requieren para poder sacar dinero. Y vamos a comenzar con tres preguntas que surgieron en la mesa del Bet Din. La primera pregunta surgió en una fábrica que empezó a faltar dinero en la caja fuerte de la fábrica. Se daban cuenta que faltaba dinero hasta que llegó a una cantidad sumamente elevada. Y ahí fue cuando empezaron a sospechar. Nada más dos personas tenían la llave de la caja fuerte, Reubén y Shimón. Entonces ellos se tuvieron que someter a que les pregunten y a que averigüen bien si ellos fueron los que robaron de la caja fuerte. No había otra persona que pudiera entrar, que tenga acceso a la caja fuerte. Entonces, ¿qué hicieron? Se llama lo que se llama poligraf. Polígrafo es una máquina donde ahí se dan cuenta quién es el que miente, quién es el que no miente. Y se checaron tanto Reubén como Shimón y le cayó que Shimón evidentemente fue el que robó, según esta máquina, este polígrafo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por medio de un polígrafo yo puedo obligar a Shimón a pagar o no? Tal vez eso no tiene tanta seguridad como que si hubieran venido dos testigos. No es tanta seguridad de que él fue el que robó. Yo me puedo basar en esa umdena, en ese parámetro para poder yo le hayevo todo para poder obligarlo a pagar o no. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta surgió con una mujer soltera que dio a luz a un niño. Le preguntaron, ¿de quién es este niño? Dijo, este es de Reubén. Este niño es de Reubén. Y por lo tanto dice la mujer, yo quiero que le exijan a Reubén que mantenga a este niño y que le dé sustento día con día. Trajeron a Reubén y le dijeron, ¿usted es el padre de este niño? Dice, no, la verdad no, lo desconozco, yo no soy el padre. ¿Usted estuvo con esta mujer? Dice, sí estuve con ella, pero de estar con ella a ser padre de este niño, hay mucha diferencia. Puede ser que, como dice la Gemara, que Shem Shifkira la Zeka Shifkira le Mishoajer, así como ella estuvo con este hombre, podría estar con otros hombres. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que él es el padre del hijo? Y si ella dice, ella puede decir lo que quiera. Y Reubén no quiere mantener a este niño. ¿Cómo el Bet Din puede obligar a esta persona a que lo sostenga, a que lo tenga que mantener? ¿Qué hizo el Bet Din? Le hizo lo que se llama DNA, una prueba de DNA, y supuestamente salió que este es el padre del hijo. Con este DNA, ¿yo puedo obligarlo a él a mantener a su hijo? ¿O todavía no es una prueba al 100%? La Torah nos dijo, que, repito, Shnaime al Pi Shnaime dim yakum davar. Tengo que tener dos personas, dos testigos
que me atestiguen. Mientras no tenga 2 testigos, según la Torah, todavía no tengo un 100%. La Torah te dijo cuáles son tu parámetro, que son 2 testigos. Yo con el DNA, ¿puedo yo obligarlo a que él ya tenga que sostener y tenga que mantener al niño o no? Y también en esta misma pregunta, incluye en la pregunta, ¿cuándo el Bet Din puede obligar a alguien a hacerse esa prueba de DNA? Cualquier mujer que venga y que diga, bueno, pues este muchacho, este Fernando es el niño, es el padre del hijo, pues vamos a hacerle pruebas de DNA. ¿Cómo, con qué derecho nosotros, el Bet Din, podemos a alguien someter a una prueba de DNA? ¿Cuáles son las evidencias o los requisitos para poder poder obligar a una persona a que se someta a una prueba de DNA? Y la tercera pregunta en la mesa, que la vamos a analizar ya hasta el último. Hubo una persona que cada nieto que tenía le daba la cantidad de $5,000. $5,000 le daba a cada nieto que tenía. Es una cantidad muy grande, pero esa era la costumbre de esta persona, en darle esta cantidad a sus nietos. Con el tiempo, este abuelo se hizo muy viejito, hasta que ya perdió casi la conciencia, ya no estaba en él, ya estaba muy enfermo. Entonces tenía pues alguien que manejaba las cuentas, que manejaba todo. Después de unos meses, tuvo a su primer bisnieto, el hijo del nieto. Y surgió la pregunta, dice el papá, dice el nieto, oye, pues también hay que darle $5,000 de la cuenta al bisnieto. Y ahí es cuando la gente, los demás hermanos, los demás nietos decían, no sabemos. Tal vez el papá, tal vez el abuelo quería dar al nieto, pero al bisnieto esa costumbre no la teníamos hasta ahora. ¿Con qué parámetros nosotros podemos ir a su cuenta y darle de esa cuenta $5,000 al bisnieto? Sí, tal vez es obvio, tal vez es lógico que él también, como le dio al nieto, le hubiera dado al bisnieto, pero con esa lógica nosotros podemos ir a su cuenta de banco y sacarle $5,000 para el bisnieto, o tal vez no. Y en eso nos vamos a enfocar al final del shiur, al final de esta clase. Primero vamos a comenzar con las 2 primeras preguntas. Todos sabemos una Gemara que dice en Baba Batra, Daf Tzadik Gimal, y en Masejet Shavuot, Daf Lamed Daled. La Gemara dice así: Shor Shaya Roe, Venimtza Shor Aruk Betzido. Había un toro que estaba pastoreando, Shor Aruk Betzido, y estaba otro toro al lado de él. Y encontramos al otro toro muerto. Dice la Gemara, Afalpish es de menugach, ves de moaldigach. Aunque yo sé, vamos a decir que el toro de Reubén es un peleonero, el toro de Reubén es un salvaje y cada rato cornea, a cada rato muerde. Y yo veo al otro toro muerto, entonces por lógica decimos que pues, el toro de Reubén mató al toro de Shimón y le tiene que pagar su toro. Sin embargo, yo no vi nada, yo nada más estaban en el cuarto y al fin de cuentas salió uno muerto y otro estaba vivo. No vi, yo no puedo atestiguar 100% lo que pasó. Por una lógica se podría deducir que si este es un salvaje y aquí hay un muerto, pues aparentemente pues él lo mató, o él lo corneó, él lo mordió y con eso se murió. Pero como yo no sé, entonces no lo vi, entonces con eso discutieron Rabajá y Jajamín. Si podemos nosotros obligar a Reubén a que le pague el toro de Shimón o no. Dice la Gemara, otro caso, Gamal a Ojer ben Agemalim. ¿Qué es Gamal a Ojer? Cuando un camello, dice Ojer es Osek betashmish, cuando tiene sus relaciones con la hembra, el Gamal, en ese momento tiende a dar patadas el Gamal, el camello tiende a dar patadas. Y después yo veo que hay un Gamal Aruk Betzido, yo veo a otro camello muerto. Entonces decimos, si aparentemente si estaba teniendo relaciones este camello, y normalmente cuando tiene relaciones patalea, y aquí vemos a otro camello muerto, seguramente pues él lo mató, pero no lo vemos, no tuvimos ningún video, ni nadie lo vio, qué fue lo que pasó aquí. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿yo puedo obligar al dueño del camello a que le pague al que está al camello muerto o no? Mahloket Rabajá y Jajamín. Según Rabajá, Beyadúa es de Aragón. Rabajá te dice claramente, por lógica, yo sé que lo mató y podemos nosotros obligar a Reubén a que le pague el toro o el camello de Shimón. Sin embargo, según Jajamín,
Amotzi mejavero al la barraya. Según Jamim te dicen, yo como no tengo aquí dos edim, no tengo dos testigos que vieron lo que pasó, entonces yo no puedo por lógicas, no puedo yo obligar a nadie por una lógica, por una cierta lógica, obligar a que pague a alguien, y por lo tanto no podemos obligarlo. Y así es el halajá, así pascú los rishonim, así dice el Shulchan Aruch en Hoshen Mishpat, Siman Tafhet, en anizakin meshalmim ela berraya berura ubedim kesherim. Para que yo pueda obligar a alguien que dañó, tengo que tener pruebas o por medio de dos testigos, o cuando hay una prueba, una prueba que es claramente, que no hay vuelta de hoja, ahí sí puedo yo obligar. Pero con estas tipos de ciertas lógicas, que seguramente como es salvaje, seguramente lo mató, con esos porcentajes de lógica yo no puedo obligar a alguien a que pague. Sin embargo, ¿qué pasa si hay, como dijimos, una lógica tremenda, una lógica que aunque no hay 12 din, pero es claro, es una umdena berurá legambre, es claro que fue lo que pasó, es contundente, es algo que no es inebatible, algo que no puede haber un debate sobre esta lógica. En ese caso todos estamos de acuerdo que también Jajamim están de acuerdo que sí podemos obligar a alguien. Y dice la Gemara ahí en Shavuot, Daf Mem Vav Amud Bet, trae un caso así. Raú Ejad Nichnas letoch beto shel Javero Shalem. ¿Vieron a una persona cómo entró a casa, Reubén entró a casa de Shimón y estaba 100% sano, lo vimos entrar. Y sabemos que en el cuarto donde él entró no hay nadie más que estaban él y Shimón, no había otra persona. Salió herido de una manera que él no pudo haberse hecho él mismo. Por ejemplo, estaba herido en la nuca. Tenía una mordida en la nuca y estaba sangrando. ¿Quién puede morderse la nuca? No existe alguien que pueda morderse la nuca. Por lo tanto, estamos 100% o 99.9% que Shimón fue el que lo mordió, no hay otro. Si entró a casa de Shimón y salió herido de la nuca, salió herido del cuello, donde de una manera que él no pudiera haber hecho esta herida, o en la espalda, algo que no era shayach, no existe ese metziut que alguien pueda haber hecho eso, es que él mismo se hubiera hecho eso a él. Por lo tanto, ahí estamos 100% seguros, o 99%, que Shimón fue el que mordió a Reubén, y podemos nosotros obligar, dice la Gemara, de Barur Shezen Ashom Meshalem lo de Mejabalá. Estamos seguros que el que fue el que lo mordió y le paga el daño, los doctores que tengan que pagar para curarse, los tiene que pagar la persona que mordió. Aunque no lo vimos, aunque no hay testigos, pero es algo claro, es algo seguro, y ahí tiene que pagar. Según esto, vamos a ir viendo nuestras preguntas. La primera pregunta, en el caso de la Bedika de Mejonat Poligraf, la máquina del polígrafo. Con eso estamos viendo que Shimón fue el que robó. Faltaba dinero en la caja fuerte, tenían acceso nada más Reubén y Shimón. Los dos se sometieron a una prueba de polígrafo y salió que Shimón es el que robó. Pero nadie lo vio, nadie vio nada, todo es por una máquina. Esta máquina, ¿qué tan lógica puede ser? ¿Qué tan porcentaje de lógica puede ser? Entonces los poskim hablan de eso. Jajam Ovadia Yosef, Beshut Diabia Omer dice, en leistamech klal al bedikat poligraf, de afilu beum de nemujachtuba, lo mafkinan mamonas, dice el Shut Diabia Omer, Helek Zain Siman Het, Jajam Ovadia Yosef, en paz descanses, de Hetzadik Libraja, dice que no podemos nosotros basarnos en un porcentaje tan, lógico como lo que es el polígrafo. El polígrafo no tiene tanta porcentaje de lógica, tal vez es un 70%, vamos a decir, y con eso nosotros no podemos sacar dinero a Shimón. Por lo tanto, aunque se sometió a la prueba y salió que él es el culpable, que él es el que robó, como no lo vimos, no tenemos testigos, no por este tipo de tecnología de hoy en día que hay estas cosas, entonces se puede saber tal vez que él fue, no me convence este tipo de lógica, y por lo tanto esto es como cualquier caso que vimos en el caso del toro, que era salvaje, y el toro que era peleonero, y por eso seguramente él lo mató. Sí es una cierta lógica, pero no es un 100%, no es ni un 99%, ni un 85%, tal vez es un 60, 70%, y con esto yo no puedo sacar dinero, y por lo tanto en este caso no le podemos sacar dinero a Shimón hasta que estemos 100% seguros que fue él. Tal vez fue alguien más, tal vez fue alguien que falsificó y tuvo la combinación, o que tenía otra llave maestra que la pudo abrir. Por lo tanto, no tenemos ese 100% o ese 99%, ese 80% para poder obligar a Shimón, y por lo tanto la halajá es así, que
hasta que no sepamos, hasta que no tengamos la manera de averiguar quién fue el que realmente robó, no podemos nosotros obligar a Shimon a que él pague. Y así también lo dice el Tzitz Eliezer, dice, le da a ti en las de colma con Baalajá, she'en bekoja shel mejona azot leojiach bebitja. Dice, no tenemos no tenemos la seguridad de que esta máquina nos diga claramente lo que pasó, y por lo tanto dice que ha habido varias takalot, ha habido varias, o sea que no aciertan al 100% estas máquinas, y por lo tanto nosotros no podemos, no podemos sacarle ese dinero por medio de esta máquina. Pero lo que sí podemos hacer es hacerlo jurar, lo podemos hacer jurar, como dice claramente el Ramá, cuando nosotros tenemos más o menos raglain ladabar, tenemos que algo se asoma por aquí. Si salió mal en esta prueba, salió que él fue, entonces algo tengo de cierta lógica. Esto sí me serviría para hacerlo jurar, que me jure. ¿Qué pasó? A ver, júrame que tú no fuiste. Y si él no jura, entonces algo le podemos obligar, tal vez una tercera parte, eso ya el Bet Din lo ve, cuánto lo podemos obligar. Pero si no tenemos un 100%, para que no, o un 80, 99%, nosotros no podemos obligarlo a pagar todo, sino lo único que puede el Bet Din es hacerlo jurar. Ahora vamos a ver el otro caso, el caso de la señora, la mujer, la muchacha esta que dice que este hijo de ella le pertenece a Reubén, porque Reubén fue con ella y es su hijo. Reubén lo niega, Reubén dice no, sí estuve con ella, pero no por eso me dice que fue mi hijo, tal vez como estuvo conmigo ella, él dice, pues también estuvo con Shimon, con Levi, con Yehuda, pues sin pruebas, dice él, yo no tengo por qué mantener a este niño. El Bet Din le hizo el DNA y salió claro que sí era él el padre de este niño. ¿Con esto sí podemos obligarlo o no? Entonces pensamos nosotros que sí, ahí sí. Ya que vimos en la Gemara que cuando es una prueba contundente, como la persona que entró, la Gemara en Shavuot, que la persona entró y salió con una mordida en la espalda o salió con una mordida en la nuca y le empezó a salir sangre, ahí sí decimos que fue Shimon el que lo mordió, porque una persona no se puede morder solo en la nuca. Entonces ahí, aunque no tengo el 100%, porque no vieron testigos de lo que pasó ahí, pero es algo claro, es algo evidente, es algo que no es debatible, que quién fue el que lo mordió. Por lo tanto, ahí dijo la Gemara que ahí sí estamos de acuerdo todos que sí le sacamos dinero. Según eso también en nuestro caso. El DNA, los científicos dijeron que es algo 99 no sé cuánto por ciento de que es real, que si el DNA es algo evidente que sí es padre del niño, entonces por lo tanto con esta seguridad nosotros, esta lógica que no es un 60 ni 70%, sino es un 99 y pico por ciento, por lo tanto sí nosotros podemos, por medio de esto, podemos obligar a este Reubén a que mantenga a su hijo. Esta lógica sí nos da la manera de poder obligarlo a que lo mantenga, y así es la halajá. Entre paréntesis, para Inyan de Mamzerut, para cosa de que un adulterio que es hijo de otro cuando ella está casada, que son algo mucho más hamur, algo mucho más grave, son preguntas más graves, no hablamos de eso. Si con el DNA sirve para hacer alguna evidencia que es el hijo del otro y por eso hacerlo mamzer, que no pueda ir que no pueda ya casarse con los Yehudim, eso no es el tema nuestro, por lo tanto no me voy a meter en ese tema. Aquí estamos hablando de Diné Mamonot, estamos hablando de cosas monetarias. Si con estas pruebas yo puedo hacer que obligar a Reubén de mantener a su hijo, sí podemos obligarlo con esta prueba tan contundente de la que es el DNA. Pero recalco otra vez, no estoy hablando del Inyan de Mamzerut, cuando una mujer casada va con otro hombre, lo alenu, lo alejem, y tienen un hijo, que ese hijo ya no va a poder casarse con los Yehudim. Eso no estoy hablando de eso, ahí se requieren otro tipo de pruebas y no es nuestro tema. Nuestro tema es lo de Diné Mamonot. Si la persona esta tiene que mantener a este niño, le tiene que dar sustento o no, la respuesta es sí, porque el DNA me da una prueba tan contundente de 99.9 tal vez, que eso se parece a la Gemara de la persona que tuvo una mordida en la nuca, que ahí sí le atribuimos la culpa a Shimon, que estaba en el cuarto, y decimos que él fue el que lo mordió y le tiene que pagar. Igualmente aquí, ya que se le hizo la prueba de DNA, por lo tanto, él va a tener que mantener a este niño. Y claro, hay que enfatizar eso, Haz Beshalom, que una persona tenga relaciones con alguien que no es su esposo, con alguien, aunque ella sea soltera, aunque él es soltero,
no existe eso en el Yahadut. Tiene que ser una persona casado y con su esposa para tener relaciones y no con gente ajena. Eso nada más para enfatizarlo. Otra pregunta de las que vimos es, ¿cuándo yo puedo someter a alguien con una prueba de DNA? Cualquier mujer que venga a decir, oye, pues estuve con Shimón, con Leví, y él es hijo de ellos, pues a ver si hijo de Zebulún, pues vamos a hacerle la prueba de DNA, y entonces ella va a poder obligar a cualquiera a hacer la prueba de DNA. Claro que no. Nada más en este caso específico, que él sí está confirmando que estuvo con ella. No es que no, dice nunca, no la conozco, Lehadam, lo ayud barim olam, no conozco ni quién es ella. Si esta persona hubiera dicho, ni la conozco, no sé de qué me habla, entonces ahí, claro, ni lo sometemos a la prueba de DNA. Aquí como él reconoció que sí estuvo con ella y reconoció que sí han tenido relaciones, nada más la pregunta era si es su hijo o no es su hijo. Aquí sí, el Betadín me llevó todo a hacerse una prueba de DNA y si la prueba salió positiva que él es su papá, pues claro que le tiene que mantener. Y para concluir, concluimos con la pregunta última. Estamos hablando de este viejo que le daba a sus nietos $5,000. No sé si especifiqué la cantidad exacta, 5,000 o 3,000 o 4,500, pero eso no viene al caso cuánto es. Él le daba a cada de sus nietos $5,000. Y ahora nació un bisnieto, cuando este señor ya no está en su ser, ya está más de aquí a allá que para acá, ya no tiene esa conciencia, ya no tiene el dat, la sabiduría que tiene que tener una persona para manejar cuentas, para saber si a quién le da, a quién no le da. Y ahora queremos saber nosotros si podemos sacar de su cuenta, de sus cuentas, podemos sacar $5,000 para el bisnieto o no. ¿Hay una cierta lógica? Sí hay una cierta lógica. Pero tal vez una lógica de un 70%, de un 60%, de un 72%, no más que eso. Entonces ya vimos que por esas lógicas nosotros no podemos sacar el dinero. Entonces aparentemente la respuesta sería no puedes tú sacar el dinero de su cuenta para darle eso al bisnieto, porque es como el caso del camello o del toro que es salvaje, hay una cierta lógica que él fue, pero como no tenemos esa seguridad, no le podemos sacar el dinero. Entonces igual aquí en la cuenta del viejo no podríamos sacarle el dinero para dárselo al bisnieto. Sin embargo, yo pienso que aquí sí nosotros podemos sacar el dinero por otra razón. Hay varias Gemarot y no voy a citar todas, sino nada más una. La Gemara dice así: Aresh alach benole medinatayam. Una persona, dice la Gemara en Baba Batra, Dafkuf la medbet. Una persona que su hijo viajó a China, a Japón. Y esta persona, Shama Shemet Beno, lo alenu, que Dios no lo quiera, escuchó que su hijo se murió. Creo que una vez citamos ya esta Gemara. Y por lo tanto él escribió un testamento a su primo. Después que fallece ya el señor y le van a dar el testamento al primo, llega el niño, llega este señor de China y está vivo, vemos que está vivo. Entonces le decimos al primo: perdón, pero este dinero, todo el testamento, todo esto va para el hijo. Pero aquí me dicen el testamento que me lo dio a mí, dice el primo. Dice, sí, pero eso era porque él pensó que su hijo estaba muerto. De haber sabido que su hijo vive, claro que se le hubiera dado toda su riqueza, se lo hubiera dado al hijo, no al primo. Y por lo tanto este testamento es inválido y todo el dinero se le da al hijo. ¿Por qué? Porque es una lógica tan contundente de que estamos seguros de que una persona no le daría a un primo cuando tiene un hijo. Cuando hay este tipo de lógicas, y hay varias lógicas así, nosotros nada más nos vemos cuál es el dad del noten, cuál es qué pensaría la persona que está dando, a quién hubiera dado. Y estamos como que muy lógico que se lo daría a su hijo y no al primo. Dice el Maharik, aunque nosotros sabemos que no sacamos dinero por lógicas, y tal vez esta lógica es de un 70%, que el padre le hubiera dado al hijo y no al primo, tal vez no es un 99%, tal vez es un 70%, que tal vez tenía sus problemas con su hijo, o tal vez tenía sus agarrones, que no, y por eso tal vez se los dio al primo, aún sabiendo que el hijo no se hubiera muerto, se lo hubiera dado al primo. Hay ciertas que podemos evadir, que no es un 100% de lógicas, pero un 70% claro que es. ¿Por qué aquí sí se lo damos al hijo y aquí nadie discute? Y en el caso del toro y el caso del camello, ahí decimos, no, pues ahí no. Ahí es un 70% no podemos sacar dinero. Dice el Maharik así: cuando yo no sé la realidad y me tengo que someter a una prueba para saber la realidad, qué fue lo que pasó, entonces ahí no por un 70% yo puedo decidir qué fue lo que pasó. No, 70% no me dice qué fue lo que pasó y por lo tanto no le sacamos el dinero al toro, al dueño del toro
ni al dueño del camello. Sin embargo, cuando yo estoy seguro que fue lo que pasó, nada más yo no sé cuál fue la intención de la persona. ¿Cuál fue la intención del que escribió el testamento? De haber sabido que está su hijo, ¿lo daría o no lo daría? Aquí sí me sirve el 70%. El 70% aquí sí me sirve para saber nada más cuál fue cuál es su intención, cuál fue su sabiduría, qué es lo que tendría en la mente. En eso sí me sirve. ¿Cuál es su parámetro en su mente para ver si le da o no le da? En eso sí me sirve aún un 70%. Según esto, Rabotai, también en nuestro caso. Ya que aquí no estamos por causa de lógicas, queremos saber qué pasó, sino aquí sabemos todos que nació el bisnieto. Todos sabemos que esta persona daba a sus nietos $5,000. Yo no estoy seguro si se lo hubiera dado al bisnieto o no bisnieto. Entonces, ya que aquí sí hay un 70% de que en su edad, en su manera de pensar del viejo, es que sí lo hubiera dado al bisnieto, tenemos un 70%, un 75% que sí se lo hubiera dado, porque hay veces un abuelo hasta tiene mucho más alegría cuando ve a un bisnieto, aún más que a ver a un nieto, y claro que lo tiene en mente a un bisnieto. Entonces, aunque no sea un 100%, ni un 90%, ni un 80%, aquí sí me sirve el 70%. ¿Por qué no me sirve en lo del toro y en lo del camello? Porque ahí quiero saber qué pasó. Con un 70% no te dice qué pasó, pero un 70% sí me dice cuál fue el data noten, cuál fue la intención de la persona del viejo. Así dice el Maharik, y según eso podemos también nosotros solucionar nuestro caso. Le decimos al que está encargado de sus cuentas, sí puede sacar de su cuenta y darle los $5,000 al bisnieto. Pero ¿por qué? Si no tienes ni un 80 ni un 90%. ¿Por qué aquí sí te sirve el 70%? Porque aquí el 70% no me dice qué pasó. Aquí el 70% nada más me dice cuál es el dat del noten, cuál es la sabiduría y cuál es el pensamiento de la persona que lo está dando. En eso no requiere edín, porque no podría haber edín. No siempre hay testigos de que sepan cuál es la intención de él o cuál es lo que él decidiría en estos casos. Ahí no siempre hay, casi nunca hay testigos en esto. En esto sí nos basamos en la lógica aún un 70% para que sí podamos sacarle dinero de su cuenta y dárselo al bisnieto. Con eso ya contestamos las 3 preguntas, la pregunta del polígrafo, la pregunta del DNA y la pregunta del viejo. Gracias, queridos amigos. Nos volvemos a ver, Bezrat Hashem, la siguiente semana con otro capítulo más. Gracias.